Ahora, revisión de triángulos congruentes. Es unidad 6, patrones en forma. Y una cosa que tú necesitas es la desigualdad triangular. Y la desigualdad del triángulo establece que la suma de las longitudes de dos lados de un triángulo siempre es mayor que la longitud del tercer lado. Okay. Si la suma de los dos lados no es mayor del tercer lado, el triángulo no existe, es no posible. Y tengo dos ejemplos aquí, y lo siento porque es en inglés. Y aquí tenemos tres lados, y un lado es 3 centímetros y 7 centímetros y 12 centímetros, pero 3 más 7 es menos de 12. Y este triángulo no existe, no es posible. Y aquí, otros tres lados, 5 más 8 es más de 10. Y este triángulo existe, es posible. Okay. Y si tú quieres dos lados y 10 más 8 es más de 5. 5 más 10 es más de 8. Y I don't know exactly how to say this. Whatever two sides you choose are always greater than the third. Para cualquier de los dos lados que ustedes escojan, la suma de esos dos lados tiene que ser mayor a la distancia del tercer lado. Sí. Gracias. Ok. So, es una cosa importante por triángulos. Okay. Y tenemos teoremas de congruencia triangular. Y el primero es lado, congruencia, L. Este teorema establece que si tres lados de un triángulo son congruentes con tres lados de otro triángulo, entonces estos dos triángulos son congruentes. Y un ejemplo aquí, tenemos triángulo ABC y triángulo DEF. Y si el lado AB es congruente al lado DE, lado AC es congruente al lado DF y lado BC es congruente al lado IF. Entonces, triángulo ABC es congruente al triángulo DEF. Que es teorema lado. ¿Sí? Otro teorema, lado, ángulo, lado, congruencia, LAL. Este teorema establece que si dos lados y el ángulo incluido de un triángulo son congruentes con dos lados y el ángulo incluido de otro triángulo, entonces estos dos triángulos son congruentes. Y otra vez tenemos dos triángulos, ABC y DEF. Y tenemos dos lados y el ángulo incluido entre los dos lados, entre los dos triángulos. Y si lado AB es congruente al lado de E, ángulo B es congruente al ángulo E, y el lado BC es congruente al lado EF,
Entonces, triángulo ABC es congruente a triángulo DEF. Okay. Y ese es teorema lado, ángulo, lado. Okay. ¿Tienes preguntas? ¿Quieres un momento por escribir en sus notas? ¿Está bien, Kevin? All right. Otro teorema. Ángulo, lado, ángulo, congruencia. ALA. Este teorema establece que si dos ángulos y el lado incluido de un triángulo son congruentes con dos ángulos y el lado incluido de otro triángulo, entonces los triángulos son congruentes. Y otra vez tenemos dos triángulos en el ejemplo aquí y tenemos ángulo, lado incluido. Ángulo es congruente con ángulo, lado incluido, ángulo en el otro triángulo. Okay, y tenemos razonamiento aquí. Otra vez. Okay. Otro teorema. Y el finalmente, teorema de congruencia triángulo. Ángulo, ángulo, lado. Congruencia. AL. Si dos ángulos y un lado no incluido de un triángulo son congruentes a dos ángulos y al lado correspondiente no incluido de otro triángulo, entonces los dos triángulos son congruentes. Y por este teorema, dice al lado correspondiente. Esta cosa es muy importante. Si yo tengo ángulo, ángulo, lado aquí, pero yo tengo ángulo, ángulo y otro lado, no es congruente. Los dos lados necesitamos con correspondiente en la figura. Okay. Y si ángulo C es congruente a ángulo Z, ángulo B es congruente a ángulo Y, y el lado BA es congruente al lado YX. Entonces, triángulo ABC es congruente a triángulo XYZ. Z, you guys? I forget how to say Z in Spanish. Z. Zeta. Z. Zeta. Okay, I was like, I know it's not just Z. Zeta. Okay. It sounds a lot more Greek, right? Zeta. Zeta. Okay, cool. I can remember that. The mathematician knows Greek language. Yeah, never mind. Okay. Muy bien, muy bien, muy bien. Okay. ¿Tienes preguntas con los teoremas de congruencia? So, tenemos 4 teoremas de congruencia triangular. Lado, lado, lado. Lado, ángulo, lado. Ángulo, lado, ángulo. Y ángulo, ángulo, lado. Ángulo, ángulo, ángulo. Y lado, lado, ángulo.
no es suficiente por congruencia. Okay. Solamente los 4 que tenemos en la presentación aquí. So, un ejemplo aquí. Tenemos 2 triángulos entre la figura aquí. Ángulo ABD y triángulo ABD y triángulo CDP. Y en la figura, ¿qué sabemos? Entonces tenemos 2 ángulos y un lado incluido de un triángulo que son congruentes con 2 ángulos y un lado incluido de otro triángulo. Okay. Este ángulo aquí es congruente a este ángulo aquí. Y el lado incluido entre los 2 ángulos que sabemos es congruente. Es un lado en común. Y entonces este ángulo es congruente a este ángulo. Y entonces por teorema de congruencia ángulo-lado ángulo, triángulo ABD es congruente a triángulo, es congruente a triángulo CDB. Ok. Y es... Sí. El orden de las letras es importante. Yo dice triángulo ABD, A, ángulo B, ángulo D, aquí. Y el mismo orden por otro triángulo, CDB, porque este ángulo es el primer ángulo que yo tengo en ABD. Este ángulo congruente es el primer ángulo que yo dice en triángulo CDB. Okay. So, el orden es el mismo, es el orden de la información por el triángulo. Did that make sense, Mr. Morales? Yes, Mr. Yes. Okay. Excellent. Okay. ¿Tienes preguntas? ¿Quieres más explicar? Right. Otro ejemplo. El uso de la congruencia triángulo para mostrar otras partes de una figura es congruente. Este es un ejemplo para antes semana. Y mira, quiero mostrar que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2 y que el ángulo 3 es congruente con el ángulo 4. Entonces el lado SP aquí es congruente con el lado RQ y el lado PQ es congruente con el lado RS y el lado QS es un lado en común. Para la teorema de congruencia lado, 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 LLL, triángulo PQS es congruente con el triángulo RSQ.
Porque los dos triángulos son congruentes, los ángulos correspondientes son congruentes. Okay. Entonces, ángulo 1 correspondiente con el ángulo 2 y ángulo 3 correspondiente con el ángulo 4 entre los dos triángulos. Y entonces ángulo 1 y ángulo 2 son correspondientes y congruentes. Ángulo 3 y ángulo 4 son correspondientes y congruentes. Okay, so este ejemplo es un ejemplo por uso de la congruencia triangular por mostrar otras partes de una figura es congruente. Okay. So la pregunta no es mostrar que los dos triángulos son congruentes. La pregunta es mostrar que los dos ángulos son congruentes o los dos lados o los dos otras partes. ¿Ok? Pero tú necesitas usar congruencia de triangular por mostrar otras información. Entonces, okay. ¿Entiendes? Más o menos. Sí, se entendió, Mr. Musel. I'm sorry? That makes sense. Sí se entendió. Okay, sorry. Jóvenes, ¿algunos de ustedes tienen preguntas hasta el momento? Recuerden que somos 3 maestros. Le podemos ayudar con sus preguntas y sus dudas. Okay. So, es todo por la revisión, el repaso. Okay. So, entonces, siguiente. Tenemos el primero autoevaluación. Okay. So, un momento. Okay. Grande. Okay. Aquí, autoevaluación de triángulos congruentes. Es nosotros es el primero autoevaluación por ese semestre. Y es de triángulos congruentes. Okay. Por favor, complete esa autoevaluación aplicando lo que ha aprendido sobre triángulos congruentes. Puede utilizar cualquier nota o recurso que tenga o que esté disponible en Canvas. Tienes intentos ilimitados en esta autoevaluación. Si tiene alguna pregunta, por favor, pregunte. Ok. Sí. Por favor, yo quiero completar esta autoevaluación en clase. I didn't put the link in the chat yet. I'm going over it first, Damien. I'll give you the link in just a minute. Sorry. Yeah, sorry, I should have said that. Excuse me. Mr. Morales, can you, sorry, because I'm not entirely sure. I'm going to go over the auto evaluation first,
then I'm going to give them the link and I want them to do it during class time, like right now. That's the idea. Okay. Jóvenes, el maestro va a repasar las instrucciones, va a repasar la autoevaluación primeramente con ustedes y después les va a compartir el link para que ustedes puedan empezar la autoevaluación. Ahorita solamente quiere cerciorarse de que ustedes entiendan cómo va a estar la cosa y después él le da el link para que ustedes empiecen. Y se va a hacer durante la clase. I want to go over it first so that if there's any questions or if I need to clarify what something's asking, we can do that as a class so everyone gets to know. También últimamente y muy importante, quiere el propósito también para el propósito de repasarlo antes de que todos empiecen a tomarlo es que si no entienden algo, que nos hagan las preguntas necesarias para explicarles antes de que todos empiecen. Esto es quiere que todos estén al mismo ritmo. Gracias. Ok. Entonces, ok. Pregunta 1. Los dos triángulos dibujados aquí no se dibujan en escala. En cada caso, determine si la información dada es suficiente para asegurarse de que los triángulos son congruentes. Si la información dada es suficiente, seleccione esa opción. Después de hacer sus selecciones, debe justificarlas, explicando que el teorema de congruencia dice que los triángulos deben ser congruentes basados en la información proporcionada. Y aquí los dos triángulos y tenemos tres opciones y tres y seleccionar qué opciones tiene la información suficiente por decir los dos triángulos son congruentes. ¿Sí? Por ejemplo, opción A dice ángulo A es congruente a ángulo D, ángulo B es congruente a ángulo E, ángulo C es congruente a ángulo F. Okay. Si tú piensas que opción A es suficiente, seleccione opción A o B o C, o si tú piensas ninguna de las condiciones son suficientes. Si tú piensas. Okay. So, esta es pregunta número 1. Okay. ¿Tienes preguntas o quieres más explicar, clarificación? Okay. Pregunta 2. En la primera pregunta, aquí, hay un conjunto de condiciones que es suficiente para mostrar que los dos triángulos son congruentes. Escriba el teorema de congruencia que va con ese conjunto de condiciones. Explique cómo sabe que las condiciones dadas van con el teorema. Y explique aquí. Pregunta 3. Una figura aquí. Y lo siento, es un poquito malo. Una línea pequeña aquí, una aquí, dos líneas pequeñas aquí y dos líneas pequeñas aquí. Okay. Refiera al ABCD cuadrilátero.
I have to make sure that option is selected. I don't know if I have yet, but I will before I give you guys the link. When you finish it, you can click the link again and do it again if you want. Bueno, nos dice el maestro que si lo quieren retomar, cuando lo terminen, les va a dar la opción de entregar y volver a tomar. Okay. So, refiriera al ABCD cuadrilátero con el así de diagonal mostrado. Aquí. Usando la estrategia AR, explique cuidadosamente, carefully, porque el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2 y porque el ángulo 3 es congruente con el ángulo 4. Ya expliqué aquí. Y número 4, basándote en el trabajo que has hecho sobre triángulos congruentes, incluyendo el trabajo que ha hecho arriba, ¿en qué nivel de entendimiento te colocarías? Okay, nivel 0, 1, 2, 3 o 4. Y seleccione 1. Okay. Y número 5. ¿Qué es algo que has hecho hasta ahora este semestre que te ha ayudado a tener más éxito en la escuela? Si no puedes pensar en algo o no te sientes exitoso todavía, ¿qué puedes hacer para empezar a sentir más éxito? Y expliqué aquí. ¿Tienes preguntas por esta autoevaluación? Ismael, el maestro ahorita nos va a compartir el link. Ahorita nos va a compartir el link para la autoevaluación. Y el link es en el chat. Ok, so por favor, comiences la autoevaluación y cuando tú es finito. I don't know finished. Finir? That's French. Cuando termine. Yeah. Cuando termine, díceme. Y es todo por hoy.